Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Gracias por sintonizar, por conectar. Soy Manuel Padilla y hoy me gustaría compartirte a lo que yo le llamo las delicias del alma. ¿Qué son las delicias del alma? Bueno, primero que nada, todo ser humano tiene un alma que viene siendo esa parte espiritual, esa parte intuitiva, esa energía que habita dentro de nosotros, al cual muchos le llaman la chispa de Dios o el espíritu, pero en sí el alma es esa energía, esa magia que nos hace recordar que hemos pasado muchas vidas en este planeta y que venimos de alguna parte de la galaxia a experimentarnos como seres humanos. Pero ¿qué para mí, aclaro desde este punto, qué son las delicias del alma? Son esas sustancias externas que ponen a tu cerebro en jaque, a tu ego lo disuelven y puedes abrir esas ventanas hacia lo espiritual. Podemos abrir esas puertas a, a momentos, a vidas pasadas, a espacios de crecimiento que nos llevan a conectar cada vez más con nuestro yo superior o con esa parte espiritual. Si la sabemos guiar de una manera orgánica y también lo hacemos con una intención, no nada más por entrarle al trip, sino con la intención de desarrollar y encontrar el potencial humano que habita dentro de nosotros. Entonces están estas sustancias al cual muchos le llaman psicodelia. Entonces la psicodelia para mí es esas delicias del alma, ¿no? El darme el permiso de detener el tiempo, darme el permiso de explorar mi conciencia, de expandirla, de dejar que mi mente explore la imaginación y la creatividad, de entender que soy más que este cuerpo humano y las programaciones con las que he sido creado, con las que he sido adoctrinado, y darme el permiso de soltarme, de soltar eh, todo, todo. Cada vez que abrimos una ventana hacia el infinito o hacia lo finito, hay un miedo. Siempre va a haber miedo. El miedo nos va a indicar qué tan profundo vamos. Entonces, si en algún momento, ojo, no te incito a que tomes nada, pero si en algún momento se te despierta la curiosidad por tomar algo que expanda tu conciencia, hazlo en un lugar seguro, con una persona experimentada, con alguien que te sepa guiar en el viaje, para que puedas sacar el mejor provecho de esta experiencia que te va a llevar a trascender muchísimo, muchísimo más de lo que te imaginas. Porque una experiencia psicodélica en sí no tiene una forma de explicarse, o sea, fundirte en colores, la sensación de que el sonido tiene un sabor, la eh, diluirte en el espacio-tiempo, entender que somos esas moléculas de Dios y que a la misma vez entramos a realidades paralelas, a universos eh, que es inexplicable, ¿no? O sea, entender que eres un sonido y que ese sonido tiene una codificación, una vibración y que la puedes elevar. Ojo, la puedes elevar sin ninguna sustancia, solamente meditando puedes entrar eh, a esas ventanas, ¿no? A abrir esas delicias, porque la meditación es muy buena. Creo que es la primera puerta, ¿no? Donde empieza la búsqueda espiritual, cuando empiezas a detenerte a respirar y a ser consciente de la respiración, a ser consciente el latido de tu corazón, a ser consciente del flujo de tus pensamientos, a ser consciente que, que eres más de lo que te dijeron que eras. Entonces, hay sustancias, hay muchas sustancias. Hay sustancias que sí son un poquito fuertes, pero también hay sustancias naturales que la misma tierra o Pachamama, como muchos le llamamos o como muchos le dicen, nos da. ¿Sí? O sea, entre esas está la marihuana, está la ayahuasca, están los hongos psicodélicos, los hongos mágicos, está el peyote, está el bufo,
está la um, Ololuique, está el Floripondio, que con eso hay que tener cuidado, está... o sea, hay muchas que pues la verdad no las recuerdo todas, pero pues las más comunes, ¿no? O sea, el peyote, los hongos, la ayahuasca, la shanga, el bufo, estas experiencias que cuando las tomas te llevan a encontrarte, a encontrar qué es lo que realmente tu alma anhela. Por eso es una delicia para el alma. Cuando te atreves a explorarte y a ir más allá de tu propia conciencia y entender que una toma de ayahuasca te puede llevar a renacer y a trascender todo tu linaje ancestral y a conectarte con tu Dios interno, que es una experiencia espiritual muy bella, que no hay una descripción de los colores que se ven, de las geometrías. De hecho, muchas personas experimentan la a la anaconda, ¿no? Que se representa una serpiente gigantesca y te come y te hace trecitas y después apareces en un mundo mágico donde simplemente eres tú y conectado al todo. Y allí es donde comienza una nueva vida para ti que estás experimentando esto. En mi caso, para mí, cuando empecé a tomar estas delicias, a darle estas delicias a mi alma, empecé a tomar lo que es la planta ayahuasca, empecé a entenderme cada vez más. Cuando, bueno, tuve muchísimas y he tenido varias experiencias donde se ha presentado esta serpiente, esta anaconda, me ha comido, literal, me ha comido. Y cada vez que entro en ese espacio fuera del tiempo y solamente es como estar flotando en la nada y saber que soy la conciencia, pero que me lleva a trascender miedos profundos y me enseña, ¿no? Me enseña y me ayuda a recordar que estoy en una fase humana experimentando las emociones y que cada vez que le pongo nombre a las emociones voy trascendiendo ciertos miedos. Entonces, entender que cuando abres tu conciencia y la expandes, ojo, aquí hay que tener una forma de integrarnos, porque es muy importante entender que la planta te va a expandir y te va a llevar y te va a conectar y te va a deshacer y sobre todo va a diluir el ego y al ego no le gusta ser diluido. Te va a llevar a esa parte oscura del alma donde a veces no queremos entrar, pero nos toca entrar porque nos toca entrar. O sea, hay un trabajo interno que hay que hacer ahí. Entonces llevarle luz a esa parte y allí es donde te das cuenta del poder que habita en nosotros. Cuando entras y abres esa ventana y empieza a salir toda esa luz que Dios te dio, que Dios nos dio, empezamos a darnos cuenta de que la vida no es solamente trabajo, casa, trabajo, sino que la vida son experiencias, son memorias. ¿Y qué memorias quieres dejarle a las personas que te rodean? ¿O qué memorias te quieres llevar cuando trasciendas este cuerpo humano? Entonces ahí es donde, ¿qué delicias le quieres dar de experiencia al alma? ¿Cómo quieres experimentarte en esta vida? ¿Hacia dónde quieres dirigirte? Entonces, hablando de esta planta que es la ayahuasca, que muchos la ponen como la energía femenina, la energía de la madre, que te arrulla, que te arropa, que te da esa limpieza que necesitas para tu crecimiento espiritual y te muestra mundos inimaginables que sabías que existen y te llevan a entender que, probablemente puedes quedar loco o te hacen sentir la locura, pero también si no nos atrevemos a experimentar esos momentos de locura, no nos atrevemos a experimentar el miedo, no nos damos el permiso de la trascendencia, de trascender lo que no nos deja crecer. Entonces estas experiencias sí son fuertes, sí son trascendentales, que llega un punto donde dices, ya quedé loco, ya no vuelvo. Pero gracias a ese sentir que ya quedé loco, que ya no vuelvo y que experimentas esa psicosis, ese caos,
y poco a poco se va calmando, y poco a poco va uno regresando, y poco a poco uno va integrándose al cuerpo, y poco a poco uno va sintiendo que el corazón está volviendo a su ritmo, que el cerebro se va calmando, que todo se está poniendo en su lugar, pero ya regresamos con una conciencia diferente. Ya no es la misma forma de pensar con la que entramos o con la que estábamos antes de experimentar esta planta, sino que ya es una conciencia de integración. ¿Por qué? Porque sientes la unidad, sientes el uno con el te sientes el uno con todas las personas, con el planeta, sientes la respiración del planeta, sientes la respiración del sol, que eres parte de este universo y que encajas perfectamente dentro de este rompecabezas y que tienes una parte esencial en este juego llamado vida. Entonces es importante para mí integrarme a través del arte ritual. Por eso es importante para mí el arte ritual, ¿no? Buscar la forma de entender todo este conocimiento que la planta ayahuasca me dejó. Que esta planta que me llevó a entender y a sanar heridas profundas del alma, cómo integrarla, ¿no? Cómo entender su proceso. Entonces, allá hay muchas personas que después de una toma de ayahuasca se les activa mucho el arte por la música, por el canto, por el dibujo, por el por hacer cosas, manualidades que es lo que el cerebro necesita para integrarse a toda la experiencia espiritual que ha recibido, que ha vivido, porque cuando abrimos esa ventana y entra toda esta nueva información, necesitamos de cierta forma integrarla al cuerpo, integrarla al diario vivir. Entonces el arte ritual es parte para mí fundamental de integrar las experiencias de la psicodelia. La ayahuasca no es una experiencia psicodélica, es una experiencia espiritual, pero como nos lleva a explorar la psique y nos lleva a buscar esa parte que nos falta o nos lleva a entender que el alma está en un trabajo o proceso de integrarse al cuerpo, entonces muchos la llaman experiencia psicodélica. Pero no nada más es la ayahuasca. ¿Qué pasa con el peyote? ¿Qué pasa con los hongos? ¿Qué pasa con el bufo? Entonces cada sustancia te va a dejar una experiencia, o me ha dejado a mí una experiencia muy, muy importante porque me ha llevado a mucho crecimiento y sobre todo a tener esa conciencia de qué quiero hacer con mi vida, hacia dónde me estoy dirigiendo y cada vez que experimento un trance me lleva a entender que la vida se puede ir en cualquier momento y que hay que vivirla lo más, ¿qué se podrá decir? Humilde, atrevernos a experimentarnos con humildad, porque la humildad no tiene que ver con vivir en una casa pobre o en una casa en lámina, la humildad tiene que ver con ser humano, ¿no? Con ser tú, ser genuinos y dejar a un lado mucho el juicio y el criticar a los demás. Lo que hace estas experiencias es que te llevan a la humildad de rendirnos ante el otro ser humano o ante Dios y entender que somos uno y que ese somos uno también nos lleva a disfrutar esa conexión mágica, esa conexión espiritual. Entonces, la ayahuasca, siendo una planta sagrada, siendo una planta que conecta con lo espiritual, que sana el alma, que te lleva a entender, vamos a ponerle cosas que nadie te puede explicar. Entonces aquí es donde dices, bueno, ¿la tomaré? ¿No la tomaré? ¿Me hace falta? ¿Me siento el llamado? Solamente tu alma lo sabe. Y si tu alma está lista para abrir esa ventana y disfrutar de esas delicias, adelante, hazlo, atrévete, ve por eso, disfrútalo al máximo, entrégate a la experiencia, déjate fluir, deja que tu ego se diluya, déjate llevar por la experiencia de la planta, sea lo que experimentes, siempre y cuando sea en un lugar seguro y con una persona que te sepa guiar para que tengas la mejor experiencia de tu vida. Entonces, dentro de las delicias del alma, pues vamos a hablar un poquito también de lo que es el peyote, el jicuri.
esa energía masculina, esa medicina mexicana que te lleva a trascender miedos, obvio, pero también te da esa fuerza de lograr tus sueños. Cada vez que he tomado esta medicina, a mí me lleva a cantar. Y cada vez que estoy cantándole a esta medicina, honrándola, porque me está entregando esa fuerza para poder lograr las metas, para poder ir hacia donde deseo ir, porque es una fuerza espiritual el entrar con esta medicina, ¿no? Es abrir las puertas del cielo y dejar que el alma recuerde de dónde es y hacia dónde va. Entonces es un proceso muy fuerte, intenso, es un proceso intenso, nada es fuerte, que es fuerte, ¿no? Sino es un proceso intenso al cual si tu alma está lista y preparada para vivirlo, hay que dejarla que lo experimente, hay que dejarla que lo viva, hay que dejarla que se exprese en su máximo esplendor abriendo estas puertas. Pero ojo, recuerda, siempre en un lugar seguro con una persona que te cause confianza y sobre todo que te ayude a integrar la experiencia. Al igual, está algo que para muchos lo toman hoy como recreacional, que sí, puede ser un poco recreacional, pero son los hongos. Los honguitos mágicos, los niñitos santos, como les llamaba María Sabina, son una parte esencial que yo diría que todo ser humano debería de probarlos, debido a que nos lleva y nos reconecta con la inocencia, nos conecta con esa parte sutil, pura que habita dentro de nosotros. Um, Poco a poco te iré contando mis experiencias de qué me ha dejado el peyote, qué me ha dejado la ayahuasca, qué me ha dejado los hongos. Y poco a poco te iré también contando mis experiencias con el bufo, que son experiencias que me han llevado a trascenderme y sobre todo a desarrollarme como humano, a desarrollar que tengo capacidades y no nada más dejarlo en el viaje de, oh, experimenté esto bonito o miré estrellitas, sino a, estoy desarrollando algo nuevo. Estoy desarrollándome, no solamente estoy allí en el viaje esperando a ver cuándo voy a ver la próxima toma, sino tomo medicina, la integro, creo algo nuevo o analizo lo que estoy sintiendo, descargo la información que tengo que descargar, la pongo en el diario vivir y de allí comienzo a experimentarme, porque esto es para experimentarme día a día y a ver el potencial que hay dentro de mí, que me inspira a crear cosas diferentes. Entonces, sigue escuchándonos, conéctate con nosotros, ponnos ahí qué plantas o qué experiencias has tenido y comparte cómo lo integras, cómo integras esta parte de, de las delicias del alma cada vez que abres estas puertas que encuentras y sobre todo hacia dónde te diriges. Te leo en los comentarios. Hasta la próxima.